quiero que leamos un pasaje que es un pasaje muy famoso, que sé que muchos de ustedes lo conocen seguramente, ¿verdad? Pero hoy quiero ver una perspectiva que creo que muchos de ustedes no han visto antes. Así que agárrese ahí de los pelos junto conmigo hoy, porque vamos a ver algo completamente distinto en el día de hoy. Y este pasaje es la parábola, la historia que Jesús cuenta de los talentos. Hoy la quiero leer en una versión muy buena, que es la NTV, al menos es mi versión favorita, porque nos ejemplifica algo que creo que las otras versiones no nos dice, y nos lo trae un poquito más a la realidad, y ahí se va a dar cuenta de qué estoy hablando. En Mateo 25, 14, 30, no sé si lo tenemos en pantallas, perfecto. En el 14 dice: el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Yo no sé usted cómo usted vino a este país, pero si habla español, una de dos es la verdad. La primera es: usted vino, ¿verdad?, por usted mismo, y usted apenas está aprendiendo a hablar inglés como yo. O la segunda opción: usted creció acá, ¿verdad?, y está aprendiendo a hablar español porque ya sabe inglés. Pero independientemente, creo que hay un común denominador en esta iglesia, y es que todos nosotros venimos de nuestros países. No sé usted, pero estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos haber tenido algún tipo de posesiones donde nosotros vivíamos. Yo le hago una pregunta: ¿a quién se lo hubiera dejado usted? ¿Usted se lo hubiera dejado a su papá, a su hijo, a su hermana, o se lo hubiera dejado a un siervo o a un esclavo? En esta historia nosotros estamos viendo que literalmente el amo, Dios, no le está dejando esto a sus hijos, no le está dejando esto a un administrador, no le está dejando esto a un primer ministro, se lo está dejando a un esclavo. Así que quiero que lo mire con esos lentes hoy. Luego en el verso 15 dice: lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y lo llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas, ya conmigo 5 bolsas, 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. ¿Sabe qué me parece curioso? Que estaba el de 5, estaba el de 2 y estaba el de 1. Y a pesar de que nosotros miramos que había uno que tenía más que el otro, el amo o Dios o el maestro o el rey o el señor les dice a todos que él les había dado poco. Solo me parece muy interesante el hecho de que no importa cuánto tú tengas, en las manos de Dios siempre va a ser poco. Nunca va a ser suficiente en las manos de Dios. Y Dios siempre te va a dar poco por mucho que tú tengas. Lo que te quiero decir con esto es de que tal vez tú dices: ya tengo lo suficiente, pero Dios dice: lo que tú tienes es muy poco para lo que yo te voy a poder pedir para el 2025. El 2025 es un año donde el Señor va a incrementar todo lo que nosotros tenemos, a pesar que sea muy poquito o sea mucho en nuestros ojos, Dios lo va a multiplicar. Porque para Dios es muy poco lo que tú tienes hoy. Y luego miramos en el verso 24, luego se presentó el que tenía solo una bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted es un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge lo que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo respondió: siervo perverso, perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé,
¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más, y tendrán en abundancia. Pero los que no hacen nada, se les quitará lo poco que tienen. Voltea al de al lado y decir, tenés que hacer algo. Ahora bien, arrojen a ese siervo inútil. Voltea al de al lado y dice, no, eso no. Perdón, esa se me chispoteó, esa me salió. Tírenlo a la oscuridad de afuera. Ahora habrá llanto y rechinar de dientes. Es bien interesante porque este pasaje, Dios dice que el reino de los cielos puede ilustrarse. Y Dios nos está mostrando un dibujo. Y antes que nos sentemos, me gustaría que pudiera cerrar sus ojos ahí donde está. Señor, gracias por este día. Gracias porque tu poder está acá. Gracias porque tu Espíritu Santo está presente. Gracias porque yo sé que este domingo será un domingo clave para la mayoría de las personas que estamos acá. Será el domingo que será la piedra angular para todo lo que tú harás este próximo año. Que hoy tú nos puedas hablar tan profundo, Señor Jesús, que nuestra fibra de nuestro ser, lo más profundo, cada átomo, cada partícula de lo que nosotros somos, sea transformado. Y cuando salgamos de acá no sigamos siendo las mismas personas, no que seamos completamente diferentes para poder hacer lo que tú nos llamaste a hacer. En el nombre poderoso de Jesús, todos de la iglesia dicen, denle un fuerte aplauso al Señor y puede tomar su lugar ahí donde están. Es bien interesante porque esta historia, Dios está diciendo, el reino de los cielos puede ilustrarse con. Y aquí está hablando Jesús y dice que el reino de los cielos tiene una forma. El reino de los cielos se puede ver de cierta manera, pero la realidad es de que ustedes no entienden esa manera. Ustedes no pueden realmente, como dirán en la palabra en inglés, grasp, agarrar, aferrarse, entender cuál es el reino de los cielos. Por lo tanto, permítanme enseñarles a cada uno de ustedes cómo el reino de los cielos funciona. Ahora, aquí quiero decir algo bien importante para cada uno de los que estamos acá, que tal vez crecimos en la iglesia. Jesús, cuando vino acá a la tierra, Él no nada más vino a enseñar las escrituras pasadas. Él vino a enseñar algo que la gente había perdido en medio de todas las escrituras. Y era el reino. Muchos de nosotros conocemos las escrituras de Dios, pero no conocemos el reino de Dios. Por eso cuando Jesús vino, Jesús lo primero que dijo es, el reino de los cielos está aquí. Y Él tuvo que utilizar muchas parábolas, esta no es la única, Él tuvo que utilizar un montón de ejemplos para poder ilustrar cómo era el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué lo tenía que hacer? Lo tenía que hacer porque ninguno de nosotros entiende cómo funciona el reino de los cielos. Por más palabras que nosotros hemos leído en la misma Biblia, aún así no entendemos cómo funciona el reino de los cielos. Y por eso Jesús viene y dice, tengo que ilustrarles a cada uno de ustedes cómo funciona, porque ustedes no son capaces de ver o estudiar esto. Y la realidad de esto es de que el reino de los cielos no es algo que se estudia. El reino de los cielos no es algo que se puede poner debajo de una lupa. El reino de los cielos es una realidad que nosotros nada más podemos aprenderla a través de experimentarla. Tú no puedes cambiar tu vida a menos de que hayas experimentado a Cristo. Es imposible que tu vida sea transformada si tú nada más estudias a Cristo. Tú tienes que tener una experiencia con Cristo para que toda tu vida sea transformada. Un gran ejemplo de eso es Pablo. Pablo estudió toda su vida quién iba a ser el Cristo, pero cuando el Cristo vino, él fue necio. Y por más que él sabía, por más que él estudiara, por más que él fuera el más capacitado y el más estudioso, él no pudo ver a Cristo. Porque la realidad es de que hay cierto tipo de cosas que no requieren intelecto, sino que requieren de algo de adentro de nosotros. Y eso nada más se enciende cuando tenemos una experiencia. Y esa es la realidad. Nuestra fe no nada más se basa en de lo que aprendemos, sino de las experiencias que Dios nos ha dado. La experiencia que tuvo Pablo cambió su vida para siempre. Y yo espero que hoy el Señor haga tener una experiencia contigo
para que el 2025 cambie por siempre y para siempre tu vida. Que no nada más sea una idea a la que vayamos a hablar y escuchar hoy, sino que sea una experiencia completa que te cambie por siempre y para siempre, y el 2025 sea el inicio de todo lo que el Señor va a hacer en tu vida. Así que hay una historia que yo el otro día estaba viendo en Nat Geo, no sé si se pronuncia ese programa, pero yo toda mi vida me ha gustado los programas como Nat Geo, Discovery Planet, cada uno de estos lugares donde hay un montón de documentales, ¿verdad? Y estaba viendo un documental bien interesante, un documental donde había un grupo de científicos y un grupo de meteorólogos que eran muy expertos en todo lo que tiene que ver con la meteorología. Usted me entendió. Todo lo del clima, ¿verdad? Eran los del clima. Y ellos eran tan buenos, ellos sabían tanto, ellos habían pasado toda su vida estudiando, ¿verdad? Exactamente acerca del clima. Y entonces ellos eran unos expertos, ellos podían leer cuándo iba a llover, qué iba a pasar, cuándo iba a caer la lluvia, cuánto tiempo iba a durar, cuál iba a ser la precipitación, cómo iba a ser la humedad. Ellos sabían absolutamente todo, nada más viendo la tierra, nada más viendo el cielo, con todos sus instrumentos, con todo su intelecto, con todo lo que ellos tenían. Ellos lo sabían absolutamente todo. Pero en este programa ellos los mandan a un lugar. Y era un lugar en la sabana africana. Un lugar donde es muy conocido porque no hay estaciones y no llueve. Es un lugar donde llueve de repente, donde nadie ha podido venir y poner ningún tipo de tecnología para poder saber cuándo va a llover. Y entonces los llevaron a ellos a este lugar, y cuando los llevan a ellos a este lugar, ellos ponen todo su equipo, ponen todas sus antenas, ellos empiezan a estudiar la tierra, empiezan a tomar las muestras del aire, las muestras de todo. Y aún así, a pesar de todo eso, en este programa sale él hablando con toda la comunidad para decirles: les tengo una buena noticia, que creo que a pesar de todos estos años que no ha llovido, nosotros creemos que la lluvia va a estar a punto de venir. El único problema es que no sabemos cuándo. Probablemente, con todos los estudios, con todo lo que sabemos, con todo lo que podemos, con todo lo que estudiamos, probablemente va a venir en eso de unos 5 o 6 meses, pero no tenemos ningún tipo de certeza. Y apenas esas personas del África apenas le entendieron a él lo que él estaba hablando. Obviamente estaba hablando en inglés, imagínense, ¿verdad? Entendiendo ahí con señas y toda la cosa. Y de la nada, al fondo de todo ese grupo de personas que estaban sentados en la tierra, que eran gente aborigen, gente que literalmente hacía sus casas con paja y palos, detrás de todos ellos se levanta un señor calvo, completamente viejo. Se miraba que la cara la tenía súper arrugada y quebrada por todo el sol y toda la vida. Más o menos unos 85 años se para él, se para con un palo y empieza a caminar hacia adelante donde están estos tipos, donde están estos meteorólogos expertos. Cuando él empieza a caminar hacia adelante en el programa es bien interesante porque todos están callados. Nadie está hablando. Y él empieza a caminar, y cuando él camina se pone enfrente de todos y entra un silencio porque toda la gente estaba asustada a ver qué iba a hacer él. Y de la nada viene él, se para, mira al cielo, se moja el dedo y sonríe con una sonrisa con dientes todos chuecos. Y con el inglés que apenas le podía salir a él, él lo único que dice es, le dice al meteorólogo, le dice: hey, tu lluvia está cerca. Y entonces el meteorólogo no le cree, pasan 4 o 5 horas y empieza a llover. Y en ese preciso momento, cuando pasó eso, yo me di cuenta que nosotros estábamos literalmente en ese lugar, cuando estaban grabando todos ellos, en medio de una división, donde se encontraban 2 cosas muy interesantes, donde se encontraba el intelecto y se encontraba el instinto. Lo que el intelecto no pudo encontrar y nada más pudo describir, el instinto lo encontró. Y el instinto es aquello que tenemos dentro de nosotros. El instinto es lo que el Señor pone dentro de nosotros. El instinto es lo que nos hace a nosotros ir y venir y decir: yo creo que este año va a ser bueno.
El instinto es lo que te dice, yo creo que hoy va a llover. El instinto es lo que dentro de ti te está diciendo algo que nadie más puede ver, algo que tu banco no puede estudiar, algo que las demás personas no pueden predecir, algo que está adentro tuyo. Y lo que yo les quiero decir a cada uno de ustedes es de que este año, lo único que les puedo decir es lo que dijo ese señor mayor y es, este año va a llover. Este año va a llover. No me pregunte cómo, no me pregunte cuándo, no me pregunte lo que sea. Pero yo sé que usted lo sabe. Pero hay dos diferencias de instinto. Está el instinto carnal, o si queremos verlo así, el instinto animal. Ese instinto que Pablo decía, yo hago lo que no quiero. Ese instinto que lo llevaba a él a hacer otras cosas que no tenía que hacer. Porque ese instinto no es el instinto que Dios quiere en tu vida. Eso te vuelve igual a un animal cualquiera. Hay gente que mata nada más por instinto. Hay gente que viola nada más por instinto. Hay gente que hace cosas malas nada más por este instinto animal. Así que este es el primer instinto que todos nosotros tenemos cuando nacemos y cuando la Biblia dice que nosotros nacemos y desde nacimiento somos malos. Pero luego viene un segundo instinto. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, viene el instinto espiritual. Y la diferencia es muy sencilla y la miramos desde el inicio de la humanidad y cuando Cristo vino a la tierra. Y esa diferencia se puede ver con Eva. Nosotros tenemos a Eva, que ella fue guiada por un instinto carnal. Nosotros no sabemos en qué horario la serpiente se acercó a tentarla. Si fue a la hora del almuerzo, si ella no había comido nada. Pero lo que yo creo es de que ella tenía mucha hambre y se dejó guiar por su hambre. Porque cuando tú tienes mucha hambre, cualquier cosa tú te metes a la boca. No te importa lo que tú te estás metiendo a la boca. Entonces viene ella y se dejó guiar por su instinto carnal. Ella frente a frente al diablo y ella dijo, no me importa, tengo hambre, quiero seguir mi instinto y yo creo que si no como me voy a morir, así que trae para acá y se lo comió. Pero luego, años después, nosotros miramos al segundo Adán que vino a la tierra, la misma imagen, él enfrente del diablo. Y el diablo le ofrece también a él, no un fruto, pero le ofrece un pan. Y él viene y él dice, yo no voy a seguir mi instinto carnal, porque a pesar de que tengo mucha hambre, yo sé que hay algo más grande que eso. ¿Me sigue o no me sigue? Y él siguió el instinto de su espíritu. Así que después de eso, a Eva perdió absolutamente todo. Eva perdió todos los derechos, Eva perdió toda la tierra, Eva perdió absolutamente todo por seguir su instinto carnal. Pero Jesús que rechazó un pan, terminó multiplicando miles de panes después. Y de eso les vengo a hablar hoy, acerca del instinto para multiplicar. Porque hay un instinto que Dios puso dentro de nosotros que cuando llega el Espíritu Santo, Él te da ese instinto para poder multiplicarte. Es el instinto que te dice que no a ciertas cosas y te dice que hagas sí en otras, a pesar que sean difíciles o duras. Usted sabe cómo usted puede reconocer por qué instinto usted está siendo guiado o guiada. Muy sencillo. Cuando tú haces todo para consumírtelo nada más tú mismo, estás siendo guiado por el espíritu de la carne. Pero cuando tú haces absolutamente todo y renuncias a consumir todo para que otros puedan consumir, tú estás siendo guiado por el espíritu. Y eso fue lo que el mismo Jesús hizo. Jesús no renunció pan para darnos pan. Jesús renunció a la vida para darnos vida. Jesús renunció a las riquezas para hacernos ricos. Jesús renunció a la salud para darnos salud, porque Él fue guiado por el Espíritu. Y su instinto hizo que nos multiplicáramos todos nosotros y hoy estamos aquí. Así que el espíritu, el instinto espiritual es lo que hace que todo lo demás se multiplique. Si hoy tú en tu vida te das cuenta que no tienes nada, que lo has perdido todo, que nada te funciona, que nada avanza, que nada se multiplica, es porque te estás dejando guiar por tu carne y no por tu espíritu. Porque donde está el espíritu hay vida. ¿Por qué no hay vida entonces en tu vida?
Porque tú estás escaso, porque tú no tienes nada, porque tú te has quedado exactamente donde tú estás. ¿Me sigue o no me sigue? Mire, ¿qué tiene que ver todo esto con el verso que leímos en Mateo? Lo que pasa es de que en Mateo leemos algo muy interesante. Que lo que leemos en Mateo no es lo que está en Mateo. Lo que leemos en Mateo es lo que no está en Mateo. Y nosotros miramos en Mateo 25:18 y dice, pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. ¿Sabe que es bien interesante que todos nosotros los pastores, predicadores y siervos de Dios hablamos mal de este siervo? Todos nosotros, ¿sí o no? Todos hablamos de él, que él escondió su miedo, que él escondió su talento, que salió de su miedo, y empezamos a hablar mal de él. Pero realmente hoy yo quiero, por nada más un segundo, decir que él no estaba tan mal después de todo. Ahora sígame. ¿Sabe por qué creo que él no estaba tan mal después de todo? Porque él hizo lo que su conciencia y su lógica le dijo que era lo mejor. Y yo, si yo hubiera sido el Señor, yo lo entiendo. ¿Sabe por qué? Porque yo nunca le pedí a él que hiciera algo con eso. El maestro nunca pidió que hicieran algo. Él no les dijo a ninguno qué hacer. Él les dio 5 a uno, 2 a uno y 1 al otro. Pero a ninguno le dio el mandato, ve y multiplícalo. A ninguno. Él no les dijo a ninguno. Pero entonces, ¿por qué él se molestó con el último? Recordemos lo primero, el reino de los cielos puede ilustrarse como, el reino de los cielos es como, Jesús nos está enseñando algo que no hemos aprendido antes, Jesús nos está mostrando algo que no hemos visto antes, y lo que Él nos está mostrando es de que tal vez el cielo, el reino o Dios nunca te va a mandar a multiplicarte, nunca te va a ordenar, nunca te va a mandar, nunca te va a escribir un mandamiento o una orden para que vayas y te multipliques, pero Dios sí espera multiplicación de parte de ti. A pesar que nosotros no recibimos un mandato de Dios, multiplica esto, llévalo a otro nivel, Dios lo está esperando de ti. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿En serio usted cree que Dios le tiene que pedir todo? ¿En serio tú crees que Dios te tiene que pedir absolutamente todo? O mejor dicho, ¿cuándo va a ser el día? ¿Cuándo va a ser el día que tú le entregues a Dios algo que Él no te ha pedido? Amén. ¿Cuándo? Hubo una mujer que le lavó los pies a Jesús y lo llenó y lo ungió completamente de un perfume completamente caro. La pregunta es, ¿Jesús se lo pidió? Jesús no se lo pidió. La mujer de flujo de sangre, que creo que es la mujer que menos yo entiendo de toda la Biblia, porque no sé en dónde se le metió a ella en la cabeza que tocando a mi maestro iba a salir poder de él. ¿Quién le dijo a ella? ¿Quién le dijo a ella que tocando a Jesús ella iba a obtener su milagro? ¿Dónde está escrito? Era todo lo contrario. Si ella tocaba algo santo, eso santo se volvía impuro. Lo que ella estaba haciendo era pecando, porque ella era impura. ¿Quién le dijo a ella? ¿Dónde eso estaba escrito? La viuda, en el momento de las ofrendas y los diezmos en la sinagoga, nadie pidió nada. Nadie pidió, quiero que hoy den todo. Nadie. Y a pesar de que había un par de millonarios ahí que dieron un poquito nada más, ella se levantó y lo dio todo. ¿Y a quién fue la única persona que Dios vio? A ella. Dios nada más ve a las personas que hacen más de lo que se les pide. Y lo mejor de todo esto, lo más intrigante, es el hecho de que Dios está esperando a que tú hagas algo más de lo que Él te está pidiendo. Este es un año donde tú vas a tener que hacer más de lo que Dios te pide.
Este es un año donde tú vas a ver que todo lo demás se va a multiplicar, no nada más porque Dios te lo está pidiendo, sino porque hay algo dentro de ti que te dice que tú lo tienes que hacer. Y cada una de estas historias, estas personas que miramos acá en la historia de los talentos, cada uno de ellos que miramos en la Biblia, son personas que tenían un instinto. Algo dentro de ellos les dijo, si yo vengo e invierto esto, si yo vengo y trabajo con esto, si yo unjo al rey con mi perfume, si yo vengo y toco al maestro, si yo doy absolutamente todo lo que yo tengo, algo va a suceder. ¿Quién se lo dijo? Nada más un instinto del Espíritu. ¿Me sigue o no me sigue? Así que tú no puedes ser como el resto. Acá yo creo algo bien interesante. Dios les estaba enseñando a ellos a cómo vivir en el reinado y no nada más a cómo vivir en el reinado. Porque de nuevo el reino de los cielos es como, dice. El reino de los cielos es como. Y él dice que llega el amo, en otras palabras, el rey. El rey viene y le da algo, le confía algo a estas personas que son esclavos. Me parece demasiado interesante que viene él y le confía algo y después cuando se lo confía al de 5 y el de 5 logra hacer algo y el de 2 logra hacer algo, a los 2 los invita a la mesa, pero en la mesa no se sientan los esclavos. Lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros es de que si nosotros agarramos lo que Él nos dio, somos fieles, lo multiplicamos, no nos quedaremos como esclavos, sino que nos volveremos parte de la familia real. Así que esta historia, lo que Dios está tratando de enseñarnos a nosotros es de que para todos aquellos que quieren ser parte de la familia real, no tienen que esperar a que les den un mandato de ir y hacer y multiplicarse, sino que son las personas que algo mayor los mueve, algo más arriba los mueve, un instinto dentro de ellos y se mueven por el poder del Espíritu y de su palabra. Era una prueba. Nada más el que llega a ser parte de la familia real es la persona que hace algo que nunca antes se le pidió. ¿Qué estás haciendo tú? ¿No te tienen que decir qué hacer? Tienes que hacerlo antes que te lo pidan. Estamos aquí todos nosotros para este año, orándole al Señor y diciéndole, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Yo imagino al Señor viéndote hacia abajo y diciendo, ya te hice a ti. Exacto. Ya te di los talentos, ya te di los recursos, ahora te toca a ti. Ve y utiliza todo lo que yo te he dado y multiplícalo. ¿Querías tu confirmación de parte de Dios? Este año es el año donde tú vas a hacer más y te vas a multiplicar más. No porque nada más Dios lo dijo o lo pidió, no porque hay algo dentro de ti que te va a impulsar para poder multiplicar cada finanza que Dios te dio, cada relación que Dios te dio, cada oportunidad que Dios te dio. Dentro de ti, Dios dejó absolutamente todo lo que tú necesitas y sumado a eso, te dio cosas que están en tus manos. Amén. ¿Qué más estás esperando? Dios dice, ¿estás esperando por mí? Yo estoy esperando por ti. Mateo, el verso 16, Mateo 25, 16. ¿Cuánto están recibiendo de parte de Dios? Y no hemos llegado a la mejor parte, así que agárrese. Sí. Verso 16 dice, el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Ya conmigo invertir, pero sin miedo a invertir. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Primero, Dios no les dice qué hacer con lo que les dio. Y segundo, tampoco les dice cómo hacerlo. Pero estos dos decidieron hacer algo y ellos decidieron cómo lo iban a hacer. Uno no le copió al otro. Cada quien agarró su estrategia. Cada quien vio su camino. Cada quien vio lo que tenía. Cada quien hizo su plan de negocios. Cada quien dijo, bueno, si tengo esto, puedo hacer lo otro. Y uno decidió invertir y el otro decidió trabajar. ¿Qué es lo que le quiero decir? Lo que le quiero decir es de que Dios no está esperando a decirte a ti cómo hacer las cosas. El único que está esperando eso eres tú. Ahorita vamos a empezar un ayuno en la iglesia y muchos de acá van a empezar el ayuno queriendo decir al Señor, dime cómo lo hago. No me refiero al ayuno, me refiero a su vida en general. Dime cómo hago esto. Dime cómo levanto las finanzas, cómo salgo de deudas, cómo hago lo otro. Y Dios no te va a decir. Tú tienes que encontrar la manera.
Dios te hizo más que capaz. Una vez un predicador dijo, dando consejos a todos los predicadores, dijo, yo no hago mis mensajes menos de 30 minutos. Yo trato de usar nada más 1 o 2 ejemplos muy sencillos. Un versículo que sea de 2 o 3 versos nada más. Y no dar tanta explicación. Porque la atención de la gente se va. Y porque a veces la gente no entiende la profundidad. Y yo me puse a pensar. Yo dije, no se lo dije a él, ¿verdad? Entre yo y Dios. Porque yo como predicador, yo digo, tengo que mejorar, ¿no? Y a veces mi esposa me dice, le metes demasiado a tus mensajes. Yo le meto lo que Dios me dé, ¿verdad? No le ando sacando nada más para ver si la gente va a entender o no. Pero yo ahí con Dios, yo le dije, Señor, yo no voy a creer que tú me diste un público estúpido. Yo no puedo venir y pensar que usted está sentado aquí y que usted no entiende la palabra de Dios. Eso es pensar que usted no es lo suficientemente inteligente. Jamás voy a hacer eso. Right. ¿Qué quiero decir con eso? Usted es más que capaz no nada más de entender lo que Dios le quiere decir, sino que ejecutarlo también. Porque si el Señor hizo todo un mensaje, hizo todo este servicio, hizo todo esto para hablarle a usted, es nada más para recordarle que usted es más que capaz de hacer lo que usted le está preguntando a Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? Nada más que te sientes, ores y empiezas a crear un plan, empiezas a trabajar y ahí vas a ver a Dios obrar. Ninguno de ellos le dijo, Señor, bendice mi plan de trabajo, bendice mi plan de inversiones. Ellos nada más dijeron, si el Señor me dio esto, me tengo que poner a trabajar. ¿Qué estás esperando? Dios te dio una semilla. Dios no es el Dios que da carros. Dios no es el Dios que da casas. Ya con esto ya perdí la mitad de la congregación aquí. Dios es el Dios que da semillas. Él no te da una mesa, ni siquiera un árbol. Tú eres el que tiene que sembrarlo, cuidar la tierra, cultivarlo, cosecharlo, limpiarlo, luego cortarlo. Y luego tú con tus propias manitas, mijo, esa es tu mesa. No. Correct. Pero Dios no da mesa. Dios da semillas. ¿Me sigue o no me sigue? Así que, ¿qué será lo que tú vas a hacer con lo que Dios te dio? Porque lo interesante de todo esto, y yo he sido culpable de esto también, le pregunto a Dios, ¿qué hago con todo esto que tú me diste? ¿Cómo le hago? Y me quedo esperando hasta que Él me dé una respuesta. ¿Todos hacemos eso? ¿O no? ¿Cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago? Y todas las promesas que usted va a leer en la Biblia, ninguna dice el cómo. Y si lo dice, nada más son mandatos específicos en ese preciso momento. Dios no le va a dar una vara a usted para que abra el mar ahorita. Pero Dios le puede dar una idea para abrir un negocio. Dios le puede dar una oportunidad a usted para volver a unir a su familia. ¿Me sigue o no me sigue? Así que ninguna palabra de Dios te va a decir el cómo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia está repleta de esta palabra, que Él va a bendecir todo lo que toque en tus pies. Y tú por miedo no estás tocando nada. Por esperar dirección no haces nada. Por esperar dirección no sales. Y Dios dice, tranquilo, lo que sea que tú toques, a donde sea que tú vayas, lo que sea que tú emprendas, qué importa qué negocio sea, cómo lo hagas, en qué trabajo estés, en dónde vivas, todo yo lo voy a bendecir. Porque el bendecido no es el trabajo, el bendecido soy yo. El bendecido no es el negocio, el bendecido soy yo. El bendecido soy yo y Dios me prometió a mí que me iba a bendecir a mí. Así que lo que sea que yo haga, se va a multiplicar. ¿Me siguen o no? Así que le hago la pregunta, ¿qué sientes que el instinto de Dios te está llamando a hacer hoy? De nuevo, es algo que está dentro de ti. Que pueden decir, ok, pastor, pero entonces, ¿qué hago? Yo no sé, tú sabes. Es interesante, una persona me lo dijo, no me acuerdo quién fue, pero me dijo, hay algo dentro de los
genéticamente de los papás y las mamás. Que cuando tú escuchas a tu hijo llorar, eso sí te mueve, en el sentido de que tú te paras a ver si está bien, tú te paras, aunque sea a callarlo, ¿verdad? Pero cuando no es tu hijo, realmente no te mueve, ¿verdad? Cuando yo escuché eso, ahora que tengo a mi hijo, yo me puse a pensar, yo dije, es cierto, nada más la voz de mi hijo es la única que me mueve a mí. De ahí las demás, no sé si lo digo. Usted me entendió, ¿verdad? Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Ya el otro amigo tenemos fuerte aquí, tranquilos. Son bromas, son bromas. Lo que quiero decir con esto es de que hay algo dentro de ti que te está diciendo a dónde ir, cómo hacerlo y qué hacer. Es el Espíritu de Dios. Pero también miremos lo siguiente, y con esto ya voy concluyendo. Aparte de que habían cosas que Él no les pidió, hay cosas que Él les dio que nosotros no hemos visto acá. Una en específico. Mateo 14, empezando el verso, dice: el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Les confió. De nuevo, ¿cómo es posible que un amo le confíe dinero a un esclavo? No había ninguna razón. No hay razón para que Dios te dé una buena familia. No hay razón para que Dios te saque de esa deuda. No hay razón para que Dios te dé los papeles. No hay razón para que Dios te dé más oportunidades. ¿Qué somos nosotros? Más que simple polvo. Que le hemos sido infieles a Dios. Y que Dios nos agarra como esclavos porque ni siquiera queremos ser siervos. El original de esta palabra es esclavo. Lo pusieron como siervo porque luego de aquí a Estados Unidos, de verdad, cuando vino el evangelio acá, a esta tierra, a Estados Unidos, luego que hubieron esclavos, los que liberaron a los esclavos, en todas las Biblias quitaron la palabra esclavo y pusieron siervo. O la palabra es esclavo. Porque nadie de nosotros quiere servir a Dios. Queremos servir nuestros intereses. Queremos servir lo que queremos. Queremos servir nada más nuestros gustos. Venimos a la iglesia nada más para ver, escuchar y tener lo que queremos. Y no para venir y decir, ¿en qué ayudo? La mayoría de problemas que tenemos con nuestras parejas no es lo que nosotros hicimos con ellos, sino que es lo que ellos nos hicieron a nosotros. Somos unas víctimas de lo que nosotros mismos hemos causado con otras personas también. ¿Me siguen o no me siguen? Ya no les gustaba venir a este servicio, ¿verdad? Pero voy a un lugar con esto. No había ninguna razón por la cual el amo le diera ese dinero a su esclavo. O, ya conmigo, más fuerte, ¿era el dinero realmente importante para Dios? No. ¿Eran esos talentos realmente importantes para Dios? ¿O Dios les habría dado algo más que solamente dinero? Hay muchas personas que no vienen a la iglesia porque piensan que Dios nada más quiere sus resultados, su buena actitud, su tabla de calificaciones. Y muchos cuando leemos este pasaje podemos ver eso y sentirnos de esa manera. Yo no soy capaz de multiplicar las cosas, yo no soy capaz de llevarlas a otro nivel. Yo no soy capaz de sobreponer a lo que mis papás hicieron. Ya hicieron demasiado, ¿cómo yo voy a poder llegar a hacer mucho más que eso? Y pensamos que Dios nos va a juzgar en base a nuestros resultados. La pregunta es, ¿será que Dios estaba interesado en la multiplicación material y la multiplicación de resultados? ¿Estaba interesado realmente en la multiplicación de dinero? ¿O estaba interesado en algo más? ¿Estaba Dios realmente interesado en esas bolsas de plata? ¿O a Él le interesaba algo más? Porque tal vez, nada más Dios no solo estaba dándoles talentos. Tal vez Dios no estaba dándole nada más dinero. Probablemente Dios les dio a ellos algo que era más que material. Dios les dio su confianza. Olvídate del dinero. Olvídate de los talentos. Olvídate de las oportunidades. A mí lo que me importa
es que todo eso yo te lo confío a ti. No es lo que te di, es la confianza que yo puse en ti. Tú no tienes nada más dinero, tú no tienes nada más talentos, tú no tienes nada más oportunidades. Tú tienes la confianza de Dios. Así que no es tu trabajo, no es tu familia, no es tu carro. Tú tienes algo más. Y es la confianza de Dios. Así que mi mensaje de hoy es muy sencillo, pero a la vez muy profundo, que a veces lo perdemos. Lo más grande que Dios te va a dar este año no van a ser las cosas. Lo más grande que Dios te va a dar este año es su confianza. Te va a confiar tu familia. Te va a confiar un negocio. Te va a confiar un trabajo. Te va a confiar un ministerio. Te va a confiar una iglesia. Lo más grande que Dios va a hacer en tu vida es confiar en ti. Incluso cuando tú no merecías ser digno de confianza. Así que la pregunta que Dios te hace a ti hoy es, ¿qué vas a hacer con mi confianza? ¿Qué vas a hacer con mi confianza? Porque la pregunta cuando Cristo venga no va a ser cuánto tienes, no va a ser en cantidad. Tenés más, tenés menos. El mismo amo no le importaba lo que tenía, porque pudo haberlo perdido en el banco. Hoy en día todos nosotros metemos dinero en el banco pensando que nunca lo podemos perder. Pues la verdad es que el dinero en el banco no se puede perder. El banco quiebra, el banco debe, que entra una gran deuda y ya no te devuelven el dinero. Y esos son los papelitos que tú firmas cuando das tu dinero. Es una cuenta de cheques o de ahorros. Estamos todos ahí. Pero a él no le importaba eso, a él lo que le importaba era que él había confiado en él y que el siervo había traicionado su confianza. Así que la pregunta no va a ser cuánto tú tienes, sino que la pregunta será qué hiciste con lo que yo te confié a ti. Y la peor respuesta que podemos hacer se encuentra en el verso 24. Luego se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo. Esta es la peor respuesta. Esto es lo peor que tú le puedes decir a Dios. Yo sabía. Los demás nunca hablaron. Usted no cuenta, la única conversación que hubo acá larga fue esta. Dios prefiere estar con personas que no saben nada, pero hacen todo lo que el Espíritu Santo les llama a hacer en su interior, que con sabelotodos. Yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge lo que no cultivó. Lo más gracioso de todo y lo más peligroso que nosotros podemos llegar a tener en nuestra vida, ¿sabe qué es? Llegar hasta el final, pensar que podemos obedecer nuestro intelecto encima del instinto del Espíritu y su palabra. Y pensar que sabemos tanto que cuando llegamos delante de Dios, decir, Señor, yo sabía lo que tú querías. Yo te conocía a ti. Y que Dios te vea y te diga, no me conocías bien. Pensaste que sabías. Nuestro mayor error es pensar que sabemos. Pensar que sabemos más que Dios, que conocemos más a Dios. Así que tenemos que tener cuidado. Porque yo se lo decía a mi esposa el otro día. Y me abro aquí con todos ustedes. ¿Sabe por qué a veces yo me pongo a estudiar demasiado? ¿Sabe por qué uno a veces se pone a estudiar libros, a leer la Biblia profundamente? Porque uno tiene dudas. Y a veces uno quiere esconder las dudas de uno con intelecto. Tratamos de explicar lo que no se puede. Por eso el reino de los cielos es cómo. No les puedo explicar yo, muchachos, cómo es el reino de los cielos, pero les puedo dar una ejemplificación de cómo es. O sea, nunca ustedes lo van a entender, pero al menos traten de hacerse la imagen. ¿Me sigue o no me sigue? Y
Y lo que sucede en muchos de nosotros es de que tenemos miedos, tenemos temores. Y el problema que tuvo esta persona fue que él expuso su miedo y enterró su talento. Tienes que tener cuidado de exponer tus miedos y esconder tu talento. Nosotros tenemos que revertirlo para el 2025. Nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que exponer nuestro talento, porque la única manera en la cual nuestro miedo va a ser enterrado va a ser cuando tú salgas, te pongas los pantalones y hagas lo que el Señor te mandó a hacer. Así que expone tu talento y entierra tu miedo. Pues sí, ¿o no? Así que la única manera de deshacernos de nuestro miedo y de multiplicar lo que el Señor nos dio es seguir el instinto de su Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo hoy? En aquel tiempo había miles de maestros. Con esto finalizo, para que podamos orar. En aquel tiempo había miles de maestros, muchísimos maestros. Así como Jesús, habían profetas falsos que se levantaban. Habían rabinos, maestros, gente que hacía milagros. La pregunta es, ¿cómo tú seguías a Jesús? Y en medio de todo eso hay dos personas que me llaman la atención. La primera es un joven rico, que él había cumplido todo. Él sabía todo. Él había hecho todo bien en su vida. Y se acerca al Señor y le dice, ¿cómo puedo tener vida eterna? Y cuando le dice al Señor, ¿cómo yo puedo tener vida eterna? El Señor dice, vende todo y sígueme. Pero eso matemáticamente no hacía sentido. Eso carnalmente no sumaba. Eso no cuadraba. Y su instinto le dijo a él, no te voy a seguir. Y él decidió no vender absolutamente nada y perderse la oportunidad de seguir a Jesús, nada más por haber seguido su intelecto. Pero por el otro lado tenemos a Pedro. Que Pedro decidió dejar todo. Dejar sus peces, su ganancia, sus redes, su experiencia. No nada más la que él adquirió con sus propias manos y sudor, sino la que le enseñaron también sus papás a través de los años. Él decidió dejarlo todo, absolutamente todo. Todo. Lo que lo mantenía a él vivo, lo que iba a pagar sus deudas. Y siguió a Jesús por instinto. En medio de un montón de maestros, que uno de ellos te diga, sígueme. ¿Cómo tú le dices que sea el correcto? ¿Cómo? ¿Cómo tú le dices que sea el correcto? Yo puedo venir y decir un montón de cosas aquí, pero el único que te va a convencer es el Espíritu de Dios. Y eso es lo que tú estás sintiendo dentro de ti en este momento. Dentro de ti hay un espíritu que te está diciendo algo. Dentro de ti está el instinto que está volviendo a nacer una vez más. Dentro de ti hay algo que te está diciendo que hay algo que separa a toda la gente buena, que separa a todos los que son buenos, que separa a todos los grandes, a todos los que han hecho grandes proezas. Hay una cosa en específico que separa a todas estas personas y no es el intelecto, no es la experiencia, no es la capacidad. Lo miramos a través de la historia de la Biblia. Hay una cosa que separa a todas estas grandes personas, a estos grandes héroes de la fe. ¿Y usted sabe qué es? No es el intelecto, es el ejemplo. La lluvia está cerca. La lluvia está cerca. La lluvia está cerca. Es el instinto que tenemos dentro de nosotros. Es el espíritu que está dentro de ti, que te está diciendo que tú puedes, que tienes lo que se requiere. Es el Espíritu Santo. Así que cuando tú salgas de acá, yo quiero que tú salgas y hagas. La lluvia está cerca. Cuando tú salgas de acá, yo quiero que tú vayas por tu lluvia.
Yo quiero que tú vayas por lo que el Señor ya te dio. Yo quiero que tú vayas y tú multipliques eso. Yo quiero que tú vayas y tú unas a tu iglesia. Yo quiero que tú vayas y que tú unas a tu familia. Yo quiero que tú vayas y que tú levantes las finanzas en tu casa. Yo quiero que tú vayas y que levantes ese negocio. Yo quiero que tú vayas y hagas exactamente lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Por eso es de que es más que un mandato. Se trata de instinto. Esto es más que un mandato, iglesia. Se trata de instinto. Porque si es más que un mandato, es su confianza. Póngase de pie ahí donde está. Diga conmigo, mi lluvia está cerca. No, pero más fuerte, mi lluvia está cerca. Cierra sus ojos ahí donde está. Hoy el Señor está confiando en usted para el 2025. Más allá de lo que le dio. Más allá de lo que tiene. Eso poquito. Eso que es nada. Muchos de acá están pensando, ¿cómo voy a entrar al 2025 con esto poco que tengo? Pero Dios dice, tú tienes más que suficiente. Y es mi confianza. Yo confío en que lo puse en unas buenas manos. Están en unas buenas manos. Di conmigo, mis manos son las elegidas. Señor, yo te pido que en este 2025 nosotros vengamos y enterremos nuestro miedo y saquemos nuestros talentos. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y recuerda que si vives en el área de Dallas-Fort Worth, queremos conocerte y queremos verte en alguno de nuestros servicios presenciales. Y si deseas apoyar este ministerio y ser parte de él, puedes ir a fuentedallas.com, puedes sembrar tu semilla o saber un poquito más de nosotros.